hay un universo grandísimo de artistas cristianos. No sé si lo ubicas. Ah, no sabía. Bueno, Jesús Adrián Romero es como una superestrella dentro del universo cristiano, ¿sí? Mira. Hacen música y demás. Hicieron una versión con IA de este tema, ¿sí? Y hay una chica que se llama Mati Martínez que decidió cantar el tema mostrando que puede vencer a la IA, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver un poquito de... No conozco la canción original, así que vamos a escuchar el cover como si fuera una canción. Esta es la versión IA. IA, sí. Igual, no sé si notás que la IA ha logrado una complejidad Es increíble. en cuanto a lo musical. La combinación de sonidos es increíble, chicas. Coros, todo. Las armonías. Es increíble. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán. ¿Ves? O sea, ya empieza a tener matices la voz de la IA. Es impresionante, chicos. Emily, choqueada. Yo estoy choqueada, chicos. Mi cara de miniatura. Uy, no hicimos cara de miniatura, pero mi cara de miniatura sería tipo, estoy impactadísima. O sea, qué increíble. Ya empieza a tener matices la voz. Y bueno, ¿y vos como cantante qué opinás? O sea, vos ves que es una herramienta favorable, pero... Yo creo que es una herramienta interesante para, por ejemplo, en mi caso, que estoy haciendo mi disco y uso muchas herramientas de IA. Claro, podés hacer maquetas. A nivel presupuestario, o sea, me ahorro mucha plata. Exacto. Está buenísimo. Ahora, hacerte pasar por alguien más me parece que es contra la ley. Y después ya hacer covers de otras canciones con IA, bueno... Y bueno, ni hablar usurpar identidad, me parece. Claro, es terrible. Podría estar ahí en un área gris, lo de los covers. Claro. En un área gris. Pero lo otro no me gusta nada. Y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. ¿Vamos a escucharlo un poquito? Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Qué increíble. Porque hasta transmite emoción. ¿Viste? Chicos, o sea, es No, increíble, transmite tanta emoción hay un que montón te de emociona. Chicos, voy a llorar con la IA. Hay un montón de gente que la ha usado, ¿me entendés? Y nada, eso. ¿Por qué? Hola. ¿Qué pasó? Ahí puso, ¿hola? Sí, Miguel. Ah, ¿qué no se ve? ¿Se nos ve? ¿No se nos escucha? Hola. A ver, espera. ¿Sí o no? ¿Estamos todavía o no? Ah, ¿será cortado internet? No sé. Bueno, no importa, nosotros seguimos grabando. ¿Se escucha? Sí, Ah, se ok. escucha. No, es porque... Ah, ok, perfecto. Ah. No, me vuelvan loca. Es que pensamos recién que un no video... hablaba nadie, tipo, era como, bueno, Claro, ¿qué yo pasó? dije, ¿algo pasó? Claro, bueno, vamos a ir. Porque no hay canción. Están tan interesados que no hablan. Bueno. Está, sí. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Pará. La plenitud que tu alma necesita. Es altísimo, ¿verdad? Igual te sale re bien a mí. Le sale cantar reggae, Miki. Altísimo, me Sí, entendés. no, es increíble. Quiero ver qué onda después la piba. Además, ¿no sentís como que le saca competencia al cantante? La IA. No, para mí no, porque No. tiene una limitación, que es Sí. el contacto humano. Exacto. O sea, va a haber un momento en el que esta cosa se va a tener que presentar ante un público. ¿Y qué pones? Es verdad. Bueno, yo creo que si uno analiza un poco el pasado, décadas anterior, quizás se puede tomar como principio de IA o principio de esto. ¿Te acordás la banda Gorillaz? Que eran cantantes. Bueno, ellos eran cantantes igual. Son. Y pero empezaron con esto de la Daft Punk. animación.
Bueno, y Miku. Miku es una cantante, esa sí es IA, podríamos decir hoy en día. O capaz que cambia todo y la gente va a ver pantallas. Es que esta chica Miku, que es un holograma japonés con voz, Sí. con un programa que se vende, se llama Vocaloid, creo. Sí. Bello Rose es fanático de eso, de hecho tenía el programa y hacía cantar los personajes con esas voces. Por eso. Digo, ¿eso era el principio de esto? Puede Porque ser, estoy hablando, sí. no sé, 15 años atrás, Sí. chicos. Y puede ser que Eh. yo te diga esto de, bueno, no pueden justamente tener contacto humano, pero capaz que dentro de los próximos 10 años se crea una nueva forma de ir a conciertos y esa forma es viendo una pantalla. Es increíble. O chicos. poniéndote unos VR y viendo a una imagen 3D de una cantante inventada con ella. O sea, Es como muy capítulo de Black Mirror. ¿No te vas a acordar como yo capítulo de... para mí hemos superado Black Mirror con creces ya a esta altura. Sí, es tal cual. No, es increíble. Y es imposible decirte que puede llegar a pasar. Imagínate, ahora tocan Soda Stereo y van a poner a Cerati como un holograma. Entonces, Es que fuerte. y la gente ha pagado mucha plata por ir. Entonces es como, bueno, Yo creo que también apelan a la nostalgia de la gente. Sí. Me pero parece. igual. Pero bueno, todo tiene que tener un límite para mí. O no. O un marco legal, no sé, algo me parece. O todo se transforma en base a esto, que es muy probable también. Claro, mira, ahí están comentando. Podría perfectamente usarse la IA para una clase de producción musical del profesorado porque solamente... Ah, mira, para un profesorado, dice. Le das letra y De género y después te género. enfocas en el discurso musical. Sí, por eso, las herramientas son buenas. O sea, las herramientas son herramientas, no son ni buenas ni malas. O sea, Claro. esa es la realidad. Cualquier herramienta no es ni buena ni mala. Esa es una herramienta. Después, el que la usa le aplica sus bondades o sus maldades. ¿Me entendés? Como con Exacto. todo. Sí, como con todo. Vamos a ver si esto no termina en Terminator, por favor. Con el Skynet era, creo que Yo era. creo que estamos en un momento muy quiebre. Estamos en un momento quiebre Sí. de la humanidad en general, donde te metes a internet, que era un lugar en donde nos refugiábamos todos en los últimos 30 años, ponele. Exacto. Eh, Más con la pandemia, creo que todo el mundo se refugia en internet. Y hemos volcado mucho de nuestra personalidad, de nuestra alma y todo en internet. Y hoy te metes a internet y el 80% de lo que ves es mentira. O sea, es Es IA. verdad eso. Tipo, Sí. Mucho. Entonces es como, bueno, o nos han expulsado de internet y no nos enteramos, o hay que aprender a convivir con Bueno, el eso. otro día en Año Nuevo estábamos en una reunión familiar con Mark, mi tío, y mi tío estaba anonadado con videos de, no sé, Tai Chi, hace, y después lo veíamos, no, esto es Es mentira. IA, y veías los comentarios y decía, esto es IA, pero mi tío lo miraba como si eso era real. Y uno O pensaba sea, que esto porque era la algo, gente más grande no sabe, ¿viste? y uno pensaba que esto era algo de Facebook, ¿me entendés? Exacto. Y hoy en día cualquiera puede escuchar una canción de estas y creer que es un cantante real. De hecho, No. si no se los digo yo ahora, y ustedes Sí. escuchan esto, dicen como... Pará, "Ah". y la chica que vimos recién con los rulos, increíble. Claro. Parecía una chica real. Está Nacho La Huerta en el chat. Nacho, querido, abrazo enorme para ti. Beso para Nacho. Vamos a seguir escuchando. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Es muy agudo eso. O sea, el tema es ese, que la IA tiene una capacidad infinita. No necesita Claro. calentar la voz. No necesita un diafragma. No o necesita sea, descansar. Puede cantar 3 horas seguidas de canciones y todo va a estar bien y puede seguir cantando 3 horas más. Claro. O sea, es obvio que en cosas estructurales la IA es superior. Sí. Lo que le falta es la experiencia humana. Ahora, como el Exacto. humano está cada vez más desconectado y los últimos artistas pegados suenan cada vez más digitales, exacto, ¿me entendés? eso también. Nosotros nos hemos acercado sin querer a que te emocione algo así. Exacto, ¿Me exacto. entendés? Sobre todo los cantantes de hoy en día que hacen música para divertirse, vamos a catalogar. Utilizan muchísimo autotune. Que deja muchísimo- de ser su voz. Y deja de ser su voz. Ujú. Y realmente es como que por ahí pagás a ver un show, más que nada para ver un show y ves que hacen playback, Exacto. muchas cosas. Entonces, Bueno, esto increíble. fue la IA. Dura más la canción, dura como 6 minutos, no lo vamos a escuchar entero. Pero esta chica Mati Martínez decidió hacer un cover del cover con IA. Esto es un loco, chicos. O sea, del cover de cover. cada semana que yo vengo a hablar de esto, porque yo vengo hablando de esto desde fines del año pasado, así como muy concienzudamente, porque a mí es un asunto que me interesa mucho, porque la IA me fascina. Al mismo tiempo me aterra algunas cosas.
No, pero está perfecto lo que haces porque también hay que conocer lo que te da miedo. O sea, hay que conocer todo. Entonces, Para poder detectar también lo falso de lo real. claro, entonces, vamos a ver qué onda esta chica. A ver. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán. ¿Ven? Yo lo que todavía sigo sintiendo es que el humano, y es difícil de explicar el qué. Y acá ya se empieza, nos vamos a la mierda filosofando, no está Mark Miranda con nosotros en este Hoy ya va a momento. estar Mark. Y, Pero mirá, yo nos siento aporta. que justamente el concepto del alma como tal es difícil de explicar a nivel teórico, pero me parece que lo que le falta es eso. Y no, le falta alma como algo poético. Es No, que hay no, algo no. que Hay transmite algo- el humano, que vos lo escuchás en la IA y decís, oh, canta increíble, esto es espectacular, pero te sigue pareciendo Falso, ¿no? irreal. Irreal, sí, ¿Me sí, sí, entendés? sí. Y en cambio la voz de ella, más allá que está a capela, se siente más real. Sí, hay algo, porque las notas son las mismas, ella está cantando... Hay algo de en la misma voz, manera. ¿no? Puede Hay ser que algo. hay algo en la voz. ¿Qué es? Siento. No sé, su esencia. No sé qué decirte realmente sobre qué es. Y se Acompañar, llena sí. tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás. Hay muchas inflexiones, digo, el cover con IA tiene cosas interesantes. Y de hecho que dicen, la IA no canta con sentimiento. No canta con sentimiento, pero imita muy bien el sentimiento ya. Sí, 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 sí. O De sea, hecho, yo lo escuché y dije, ¡ay, qué ¿viste? fuerte! Te pone como la piel de gallina la versión de la IA. imita muy bien el sentimiento. Imita muy bien, sí. sí, Entonces, sí. cualquiera que esté desprevenido, entra. ¿Me entendés? Sí. Hay algo más que hace que esta chica, yo no sé si son las inflexiones o qué, pero que hace que esta chica la sientas más humana. No sé si Sí, te yo la llegue siento más real. Sí, sí, hay algún componente en la voz. No sé, yo tampoco soy coach de música, chicos, pero hay algo que se siente más real en la voz. Exactamente. No sé si será también la respiración, no sé, hay algo en la voz que se nota más. Sí. Pero bueno, la IA hace un trabajo espectacular. Además, la combinación de Él- sonido con los violines. En menos de Es 2 increíble. años, hay que decirlo, porque es uno, que es la IA con la que se hace todas estas cosas, hace 2 años no funcionaba así. No, no. Ni en pedo funcionaba así. O sea, y hoy en día te saca cosas como estas. Entonces es como, bueno, un poco de miedo de lo Da rápido miedo, que va. sí, Va sí, tan sí. rápido que no llegamos a entender qué está pasando. Y hay gente que no tiene ni idea directamente. No, yo de hecho, yo quedé impactada ya con ese primer video que reviven a los músicos y los hacen cantar con la voz y gesticular. Es Es fuertísimo. un loco. Es muy loco. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Esta chica canta increíble, ¿eh? Y se cierra tu boca porque no hay Ay, sí, canción. me quedé con una sola mano. Se viene la parte en la que a ver si logra hacer los agudos que hace la IA. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. ¡Amiga! ¡Qué pulmones! Igual me parece que es el momento de... O sea, es un buen momento para hacer esto. Me parece perfecto, sí, sí, sí. Porque, ya te digo, ¿cuántas veces decimos IA en este video? Por favor. No, muchísimo. ¿Sabes? El avance no se combate, porque no se combate. O sea, No, hay que afrontar que ya es un hecho real. vive con nosotros, Es un hecho va a social. seguir viviendo con nosotros y si nos resistimos va a ser peor. Entonces, no Sí. se combate, convive. Pero mostrar las alternativas, hacer que la gente no se olvide de que el cantante humano suena así. Y no suena como suenan los cantantes mainstream que están cargadísimos de autotune y que podrías comparar con una IA. Exacto, sí, ¿me sí, entendés? sí. Eso O sea, sí, pero esta calidad de voz, Por eso. yo creo que no la reemplazas con nada, No, chicos. O no, sea, no, no, es no. espectacular. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Como si nada ella,
tranquila. No, es increíble. Ahora alguien me dice, ella también es IA, ¿Qué ¿te imaginas? No, ahí me Y desmayo. ahí, bueno, apaga la computadora y nos vemos. Ahora leer en el los fin del comentarios, mundo, a ver. chicos, tipo. Y hay que ver, ¿sabes qué me gustaría comparar también? Las reproducciones que tiene cada video. Por Porque ahora- también eso es increíble, o sea, no sería justo que la idea tenga más reproducciones Por que la ahora la original. IA tiene más reproducción. No, Sí. me dio el final triste. No que la original, o sea, la original es la canción Claro. de este chabón, pero que La el IA. cover y el cover del cover, el cover de IA tiene más reproducciones. Eso es increíble. Pero ¿sabes por qué Eso es increíble. tiene más reproducciones? Porque la gente, vamos a volver al ahorita, ¿ya termina? Ah, un poquito más. Queda un poquito más. Bueno, porque la gente está acostumbrada a que las voces tienen que sonar perfectas, ¿me entendés? Clavadas. Entonces la IA vino como a acompañar ese pensamiento, pero eso no es culpa de la IA, es culpa de la industria musical que hizo que estos últimos años los artistas sonaran como si no tuvieran una falla, Exacto. aunque cantan algunos como el orto. Entonces, Eso es cierto. Realmente no queremos tirar hate a nadie, pero hay pocos artistas es culpa del autotune. Y de hecho, a veces a la inversa, ¿te acordás cuando reaccionamos a Ana Mena? Sí. Que yo había escuchado el tema Carita Triste con Emilia Mernes, que es un tema que, voy a ser honesta, me gustó porque es re divertido, re para bailar. Pero cuando la escuché, ¿qué presentación en vivo fue? Los 40 Music Awards. En los 40 Music Awards yo quedé impactada porque yo dije, chicos, qué voz desperdiciada. Ahí fue la inversa. Fue como que ella se adaptó a la industria Igual todo- para sacar un tema Claro. comercial. Pero a costa de, digo, esa voz preciosa que tenía Ana Mena, digo, que tiene, chicos, no la quiero matar. Pero ¿Sí? a veces pasa eso Lo también, que mismo se pasa adaptan. con artistas como Abraham Mateo, español, y pasa con varios artistas, ¿eh? Bueno, lo mismo pasa con Maxi. Con Maxi pasa un poco eso. Maxi, no, Tipo- yo quiero decirte, hace poco sacó Maxi, no sé si lo escuchaste, una cápsula Sí. haciendo bastantes covers de los... Y lo hizo muy... Él canta increíble. nosotros lo Canta vimos- increíble, lo tiene vimos una voz en vivo. preciosa. No, sí, lo vimos en vivo. Sí. Pero sus canciones tienen más autotune del que a mí me gustaría. Sí, ¿no? Vos me dijiste eso. Sí. Y no lo necesita. Bueno, No vamos, lo necesita, vamos a Maxi. terminar de escuchar a esta chica para terminar de maravillarnos nomás. Gracia y bendición. Luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amiga, sos loca, pará un poco. ¡Pará! ¡Esa voz, chicos! No le gana a la IA. La IA no le gana. No, no le gana, no le gana. No le gana. No, la de IA. ninguna manera. De ninguna manera. Pero. ¡Qué pulmones! No, es espectacular. ¡Qué voz! Más, un poquito Qué más de potencia. apoyo para esta chica, que es increíble. Sí, eso te estaba diciendo, porque digo, no tiene tantos como la IA. Vamos a escuchar un poquito de vuelta esto. El A ver. puede descansar. Uf, está una locura. Dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Esto va a ser un buen video de retos que voy a hacer seguramente también, ¿eh? Es increíble. Una buena amiga. ¡Ay, la amo! Me encantó. Ay, yo creo que tenga más éxito esta chica ¿Qué? porque digo, no me parece justo cuando vimos que la IA tenía más. La chica 1, la IA 0. Sí. Humanos 1, IA 0. Cero.